El otro día, en el programa diario que tenemos aquí en esta misma emisora, nos propusimos abordar un tema que tiene que ver con mindfulness. Ahora vamos a contarle a la gente de qué se trata, porque de hecho está aquí el autor de ese libro que la semana pasada con él tuvimos un ida y vuelta al aire y nos pareció muy interesante. Y yo me quedé enganchado con una frase, a ver, que la adopté. Incluso hoy la tuiteé y puse que tenía que ver claramente con el capítulo 6 del libro Mindfulness. Ahí hay una frase donde dice, ¿no? Usar la cabeza y no permitir que ella nos use a nosotros. Eso como que en algún punto me desacomodó un montón de cosas que me pasan, porque en general la cabeza nos usa. A mí en particular me usa mucho. Y no me vayan a venir el chiste de ese barato de, claro, con el bocho que vos tenés. No, por favor, Matías Moyano. No, cabezón, que se tranquila. Tienes suerte de que es radio. No, pero digo, no. Volviendo, lo que digo es, me utiliza mucho. Y en general me tiende trampas y uno termina cayendo en espacios donde después es muy difícil remontarla. Es muy complicado. Hoy incluso tuvimos una ida y vuelta contigo antes de entrar al programa y te contaba que vivo por estos días una situación muy particular y me cuesta cómo gobernarla porque siento que es la cabeza la que me gobierna y no yo a ella. Hoy nos vamos a permitir charlar con Brito Gonzalo, el autor del libro Mindfulness, y creo que en él tiene una clara responsabilidad también Margaret Cullen, ¿correcto? Él está aquí con nosotros en vivo, en el programa se permitió este recreo, este espacio, para contarnos qué es Mindfulness. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias. Gracias a vos por estar, claramente. Encantado. Es interesantísimo y nos gustaría que vos te explayes y nos puedas contar claramente qué es Mindfulness. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Okay? Por favor. Entonces, cuando hablamos de mindfulness, que en español se traduciría como atención plena, o presencia plena, o conciencia abierta, nos referimos a una manera de prestar atención a la experiencia. Es decir, prestamos atención a la experiencia presente, ya sea una experiencia interna como un pensamiento, una emoción, una sensación, o la experiencia de estar en diálogo contigo en este momento, por ejemplo. Y en vez de que mi cabeza, como decía vos, esté volando para el futuro o para el pasado, es traer la mente a lo que está sucediendo ahora, de tal manera que tengo plena conciencia de lo que está aquí y ahora, desde una actitud cálida o no enjuiciadora. Eso básicamente mindfulness. O sea, en resumen, prestar atención a la experiencia presente sin juicio. Y a partir de eso, ¿cómo se desarrolla este plan que vos proponés, donde hay como, lo voy a denominar curso? Vos me comentás o me vas corrigiendo a medida que vamos charlando. A partir de eso, ¿cómo se abre esta posibilidad de que la gente pueda ingresar a esto que ustedes ofrecen, que son estos cursos que duran 8 semanas? ¿Cómo es? ¿Cómo funcionan? Bueno, esta cualidad de la conciencia, de la capacidad de estar presente, es algo que es inherente a los seres humanos, pero también es una cualidad entrenable. Entonces, más o menos hace unos 40 años surge en Occidente, más específicamente en la Universidad de Massachusetts, en la Escuela de Medicina, la Clínica de Reducción del Estrés, fundada por el Dr. Jon Kabat-Zinn, y él es la primera persona que en Occidente trae prácticas que se derivan de las tradiciones meditativas para ser aplicadas en contextos no espirituales o religiosos, sino que para el uso de la persona común que sufre. En particular, él comenzó con personas con dolor crónico, con psoriasis, con lumbalgias, con problemas, tipo de problemas que muchas veces no hay una solución, digamos, a través de la medicación o de un tratamiento físico, y él empezó a apoyar a estas personas a través de las prácticas de meditación y yoga para relacionarse con sus dolencias de una manera que no aumentase el sufrimiento que ya esté presente. Entonces, ahí surge un programa que se llama el Programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness, que ese programa sí se ofrece ya hace un tiempo acá en Argentina y en otros países, y lo que hicimos con mi colega, que es Margaret Cullen, fue organizar un programa que combina las herramientas del Programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness con teoría y ciencia de las emociones, principalmente desde el trabajo de un psicólogo que se llama Paul Ekman. Entonces, lo que hacemos en ese programa de 8 semanas es, por un lado, enseñarle a las personas a adquirir las habilidades básicas de atención plena o mindfulness en su relación con sus experiencias, y luego aprender a gestionar
las emociones difíciles o que más nos causan sufrimiento a los seres humanos, como es el resentimiento, el miedo y la ira, y aprender también a cultivar lo que conocemos como emociones prosociales, como el amor, la compasión y el perdón. Entiendo que esto, perdón, Gus, sí. Entiendo, Gonzalo, que esto no está apuntado a alguien que específicamente tiene alguna dolencia o algún problema, sino que en realidad es para todo el mundo, para poder aplicarlo y poder, digamos, de alguna manera desarrollar esto que quizás tiene dentro esta habilidad, pero que quizás no frecuentemente no la utiliza o no la desarrolla por el mundo en el que vivimos, ¿no? El mundo este de, no sé, la vorágine del día a día, querer estar con muchas cosas a la vez y demás. Tal cual. Entonces estos programas de 8 semanas, aunque pueden tener algunos efectos terapéuticos, de hecho la gente disminuye su estrés o disminuye la ansiedad o disminuye síntomas depresivos, no son una terapia en sí, sino que son grupos que son psicoeducativos, es decir, la gente llega ahí y aprende habilidades en un contexto grupal con un instructor cualificado. Entonces no hace falta tener un trastorno o sufrir o tener alguna patología como para beneficiarse de estos programas, sino que cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida, disminuir su estrés o gestionar mejor sus emociones o básicamente mejorar su sensación de calidad de vida, ¿no? Puede aprovechar este tipo de programas. Y en esto que decís de las emociones también hay algo por allí que mencionan que es la teoría de las emociones. ¿De qué trata o de qué habla eso de la teoría de las emociones? Vale. Pues en el contexto del programa de Mindfulness y Equilibrio Emocional, que es de lo que va el libro, cuando hablamos de teoría de las emociones, hablamos de una manera de comprender las emociones como a partir de una comprensión evolutiva, es decir, pensamos en el cuerpo humano y el cerebro humano como un resultado de un proceso evolutivo, del cual son parte también otros animales, otros mamíferos, primates, etcétera. Entonces los seres humanos no es que nosotros hayamos inventado las emociones, sino que vienen ya en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro cerebro con la capacidad de sentir, por ejemplo, la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, etcétera. Entonces cuando entendemos que las emociones surgen del proceso evolutivo es porque la evolución las ha seleccionado porque cumplen alguna función específica en beneficio a la supervivencia de la especie, ¿vale? Entonces cuando la gente que sufre, por ejemplo, por la gestión de su ira o del miedo, es muy sanador para ellas comprender, uno, que no es su culpa porque no es su diseño, sino que es parte del proceso evolutivo, y segundo, entender que no son emociones negativas. Nosotros no le llamamos negativas. ¿Por qué? Porque cumplen una función. Por ejemplo, la ira te permite poner un límite cuando necesitas poner un límite a alguien, o bien remover un obstáculo hacia un objetivo que te es significativo. Correcto. El miedo, que muchas personas sufren de miedo, igual tiene una función evolutiva específica, que es mandar una señal de alarma cuando hay un peligro a tu integridad física o psicológica. Si no tienes miedo, te mueres al día o al par de días porque no vas a poder registrar los peligros y reaccionar de manera de poder mantenerte a salvo a ti o a tus seres queridos, por ejemplo. Entonces ese tipo de comprensión le llamamos, es una comprensión compasiva, en el sentido de que uno puede entender sus propias emociones sin juzgarse por tenerlas, ¿vale? Ahora, eso no quiere decir que esa comprensión evolutiva de las emociones no nos permita regular las emociones o aprender a gestionar nuestras emociones de una mejor manera que lo estábamos haciendo antes, y por eso el sentido de los programas. O sea, lo que entrenamos básicamente son como mecanismos de interpretación de alguna manera, ¿no? De cómo interpretamos el mundo a veces a través de estas emociones que nos surgen, pero ¿se entrena un mecanismo o entrenamos la mente? ¿Qué es lo que entrenamos como para poder, esto que me parece tan difícil, ¿no? Relacionarnos desde un lugar que sea cálido y no enjuiciador. Me parece como súper difícil porque somos personas que cargamos un montón de mandatos sociales y estamos marcados por muchas cosas. Entonces me pregunto por dónde pasa ese entrenamiento para digamos, tener la atención plena, ¿no? La conciencia abierta y ser tal vez más permeable a esa comprensión. Excelente. Bueno, el hecho que tengamos altos juicios sobre nosotros mismos y altos niveles de autocrítica no es que nazcamos con eso, es porque nos hemos entrenado, o en la cultura nos ha entrenado, en nuestras familias hemos aprendido patrones de relación con nuestras experiencias, de las cuales
deriva un estilo de relación con nosotros mismos que puede ser complicada. Entonces todo lo que es entrenable se puede entrenar en una dirección diferente también. Entonces cuando hablamos de entrenamiento en el contexto de este tipo de programas, lo que hacemos es, por un lado, ganar comprensión acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo-mente y luego entrenar este cuerpo-mente en actitudes alternativas, y eso lo hacemos usualmente a través de prácticas meditativas, ejercicios relacionales y mini prácticas en el día a día. Entonces la idea es, a través de aquellas prácticas que llamamos formales cuando hablamos de meditación, y las prácticas informales que serían pequeños gestos de atención plena en el día a día, poco a poco van recableando nuestro cerebro en una dirección más constructiva, menos sufriente para nosotros y quienes nos rodean. Con mucha atención estamos escuchando a Gonzalo Brito, el responsable, el autor del libro Mindfulness y el equilibrio emocional. Mucha gente desde el otro lado que nos escucha debe estar atravesando por situaciones muy especiales. Y yo me quiero permitir compartir con ellos un pequeño párrafo donde dice que este libro, Mindfulness, ofrece un innovador programa de 8 semanas basado en la teoría de las emociones y en prácticas de mindfulness, y puede ayudar a la gente a gestionar los pensamientos y sentimientos que los agobian y les causan dolor. Yo me detengo en esta última palabra, causan dolor. ¿Por qué? Porque además este libro trae como ejercicios para que la gente pueda con ellos empezar a trabajar mientras comparte la lectura. Y sigo diciendo que Mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo, incluso lo decías recién vos, está sucediendo aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está produciendo. Digo, ante el máximo dolor, ante una situación traumática, ¿cómo uno se prepara para vivir ese momento, ese instante? Digo, porque hay gente que atraviesa por situaciones traumáticas a diario, y esto puede permitirles entender la situación de verdad. Estoy hablando de situaciones traumáticas como, por ejemplo, perder a un ser querido. Viste que hay reacciones que son de todo tipo y color, digo. Y en este sentido, Mindfulness, ¿cómo se mete en esto y cómo puede trabajar con esas personas que padecen este tipo de situaciones? Ok, muy buena pregunta. Bueno, cuando una persona vive un impacto en su vida tan fuerte como el que tú relatas, sí, probablemente, al menos de inmediato, quizás no sea lo más efectivo ponerse a practicar mindfulness en ese momento, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien sufre de un trauma, lo que corresponde justo después del trauma, es recibir el apoyo psicológico y la contención social que necesita. Eso es lo más básico, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de entrenamiento en mindfulness, quizás de una manera más preventiva, ¿no?, o más a mediano o largo plazo, es como generar las condiciones en la mente como para poder responder cuando emerjan esas eventualidades en el futuro, para estar mejor preparado para ello. O sea, Jon Kabat-Zinn, a quien nombraba hace un rato como el fundador del programa de reducción del estrés basado en mindfulness, él usa la metáfora de que es importante coser el paracaídas antes de tener que lanzarse desde el avión, ¿no? Es decir, preparar tus recursos no cuando tienes que enfrentarte a los peores traumas de tu vida, ¿no? Por eso las personas que llegan a estos programas, muchas de ellas han pasado por situaciones de sufrimiento, pero usualmente no están en el punto más agudo de un sufrimiento muy traumático, sino que ya han pasado alguna situación difícil y quieren, digamos, ganar herramientas para procesar mejor lo que han vivido, o bien son personas que no han tenido alguna vivencia muy traumática, pero que quieren adquirir mejores habilidades para la vida, básicamente. Claro, de alguna manera no es algo, digamos, a modo preventivo, sino que es algo más reactivo. En cuanto sucede, es cuando van como para alivianar ese dolor o esa situación, aprender a llevarla con lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Ahora, aunque estos programas, como decía, son psicoeducativos y no son terapia, sin embargo hay muchas terapias que están incorporando elementos de la práctica de atención plena y mindfulness. ¿Por qué? Porque cuando una persona sufre un impacto significativo en su vida, si es que la tendencia natural es a querer desconectarse, ¿no?, de lo que ha sucedido, o a lo mejor entrar en algún hábito pernicioso, digamos, para zafar la emoción que te produce el evento. Entonces, lo que te permite la terapia combinada con mindfulness es poco a poco
aprender a aceptar e integrar esa realidad difícil, ¿no? De una manera lo menos reactiva posible. Esto no quiere decir no vivir las emociones que tengamos que vivir. Practicar mindfulness no significa no llorar cuando se te muere alguien querido. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Pero sí quizás te pueda ayudar a no seguir llorando por 10 o 20 años porque te quedas rumiando en la pérdida y perderte el presente y lo que te ofrece la vida, ¿no? Ahí está. Ahora vamos como acomodando un poco. Sí. Creo, y corregime Gonzalo si me equivoco, pero también en las prácticas del mindfulness se están volcando mucho a lo que es el mundo laboral. Me parece que a la hora de las empresas formar profesionales están apuntando mucho a eso también. ¿Es así? Así es. Bueno, nos pasamos actualmente mucho tiempo en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo hay bastante sufrimiento, parte del cual se relaciona a los niveles de estrés del espacio laboral, pero también en torno al tipo de relaciones que se da en los entornos laborales. Y ahí quizás me gustaría pasarle la mano a mi colega Santiago, porque él tiene más experiencia que yo en el trabajo en empresas. Yo eso me quiero permitir, y les cuento a la gente, estamos dialogando con Gonzalo Brito, el autor del libro, uno de los autores del libro Mindfulness y Equilibrio Emocional. Pero también lo acompaña hoy Santiago Nadar, que es el director de la Sociedad Mindfulness. Bienvenido. Contanos qué es la Sociedad Mindfulness. Es una institución que fundamos hace 10 años, ya este año estamos festejando 10 años. Wow. Y nos dedicamos básicamente a la enseñanza de mindfulness en distintos formatos, ¿no? El programa de reducción de estrés basado en mindfulness es una de las actividades que ofrecemos también actividades en empresas, como decía, y está habiendo mucho auge. Probablemente porque en las empresas también hay personas, que es lo que muchas veces las empresas se olvidan, ¿no? Que están formadas por personas, ¿no? Y estudio tras estudio se ve que en realidad las personas son más productivas en la medida en que sientan que tiene un sentido lo que están haciendo, que están presentes y que es necesario lo que hacen, y no que están trabajando porque están presionadas para hacerlo, para llevar la comida a casa, el rendimiento, ¿no? Claramente. Exacto. Entonces, obviamente el estrés asociado a tener esos estados de presión está enfermando a mucha gente. Y obviamente esto tiene un costo para las empresas. Entonces, naturalmente, lo que empieza a pasar es que empiezan a necesitar que las personas estén bien. Es curioso el recorrido, no fue directamente porque querían que las personas estén bien, sino porque rindan y que no se vuelva un costo en algún punto, ¿no? Y bueno, claro, pero es que ese es el mundo laboral, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Porque en definitiva, debería venir todo primero a la persona. Claro. Lo primordial, digamos. Pero lo bueno es que se vuelve un medio hábil, digamos. Finalmente, lo que pasa es que a las personas reciben en definitiva finalmente... es como, vamos a decir, un win-win, por así decirlo, ganan los dos, pero no de la manera que debería ser, ¿no? El recorrido. ¿Y este tipo de programas se puede hacer en niños también, en niñas? Sí, también se ofrecen niños. Se ofrecen en distintos rangos, digamos, ¿no? Porque con niños más pequeños el trabajo no se hace tanto como uno se imagina a alguien meditando y se imagina a alguien en quietud, con las piernas cruzadas, ¿no? Con los niños es con juego. Con los niños es porque tienen la capacidad de estar en el presente mucho más desarrollada que nosotros, o mejor dicho, nosotros la fuimos perdiendo, todos la tuvimos, claramente, ¿no? Entonces con los niños se trabaja mucho con el juego, con las historias, con lo que están sintiendo en el momento. Es tremendamente fresco y tremendamente potente. También les permite estar en un mundo como el actual, pero empezar a desarrollar ya de muy chicos habilidades que le permitan sobrevivir el mundo que va a ser dentro de unos años, porque nosotros estamos viendo pero el que va a ser más adelante quizás sea incluso más acelerado y requiera mucho más el poder tener momentos de frenar, de darse cuenta, de bajar el acelere, de parar la pelota. La pelota. Vos recién hablas, perdón. No, sí, Julia. Me preguntaba cómo hacemos en el diario, ¿no? Lo pienso desde mí en este momento personal, pero seguro es extensivo para mucha gente, ¿no? Tiendo por la vida de hoy a pensar mucho en los resultados y me pierdo del proceso, que me imagino que es la parte del presente de la que hablan, ¿no? Que es como estar presente en el presente. Qué difícil, porque no sé, me pregunto qué herramientas así rápidamente puedo tomar de esta charla y qué le puede quedar también a la gente en casa como para poder vivir un poco más saludablemente el presente y no estar tan estresados por lo que viene o lo que pasó. Es una gran pregunta esa. Sí.
Una de las cosas más importantes es poder darse cuenta de que uno está acá. O sea, tenemos la tendencia a estar demasiado en el futuro, demasiado en el pasado, o con una visión muy acotada del presente, ¿sí? Si tengo un problema, estoy preocupado de ese problema en este momento, ¿sí? Lo primero sería, y es una gran puerta de entrada, es conectar con el cuerpo. Y conectar con el cuerpo muchas veces lo podemos hacer a través de la respiración. Por ejemplo, la respiración siempre está acá. Sí, nunca estamos respirando para la semana que viene, ¿sí? Para qué semana que voy a tener la semana que viene, entonces empiezo a respirar ahora, ni estamos respirando por lo que pasó. Pero pocas veces respiramos hondo, ¿no? Y decís, bueno, ¿hace cuánto no respiraba así de hondo? Y qué bien, ¿no? Estamos respirando cortito, arriba, rápido. Entonces, claro, se trata de darse cuenta de cómo está la respiración, por ejemplo. De escucharla, ¿no? De sentirla, de escucharla, de reconocer el movimiento y las sensaciones que surgen a partir de la respiración, tal cual esté. Porque también hay una tendencia a, me doy cuenta que tengo la respiración pero que la tengo cortada, entonces la quiero cambiar, entonces ahí me estoy metiendo otra cosa más para hacer. A partir de eso también hay muchas experiencias desde el sabor, ¿no? De la textura, para ponerse y de enfocarse en el presente, en el ahora, en el estoy haciendo esto o estoy con esto, digamos. Comer conscientemente, una experiencia que tenemos todos los días, el comer, pero muchas veces devoramos la comida. Sí, cuando nos damos cuenta de qué pasó, ni qué gusto tenía, ni si era rica o no era rica. ¿Sí? A veces tiene que ser muy rica para que me dé cuenta siquiera que estuvo rica. Un ejercicio que alguna vez yo hice, perdón, Gus, es me dieron algo para probar, ojos vendados, y sentir el sabor, o sea, pero lentamente, como para ver de qué se trata y tratar de enfocarse en el presente, ¿no? En esto que vos decías. Bien, la verdad que nos quedaríamos y un rato más amaneceríamos claro, hablando de esto porque son temas muy apasionantes y hay un montón de gente del otro lado seguramente que van a querer saber y tener mayor información. ¿De qué manera la gente puede obtener más información? Santiago, la pregunta es para vos. Bien. Aquí en Buenos Aires. Pueden entrar a nuestra página web, que es www.atencionplena.com, y me parece que también sería bueno que entren a la página de Gonzalo, a ver, que es www.cultivarlamente.com. Bien, hay una pregunta que nos hace un oyente que tiene que ver con este libro. Por favor, ¿lo compartimos? ¿No? Bueno, hay una persona que nos está preguntando ahí que ¿cómo hacen para hacerse de este libro? Para conseguirlo. Claramente lo deben comprar. ¿Dónde? ¿En qué lugares? ¿En todas las librerías? Sí. En todas. Sí. Sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Una vez más el título del libro para que lo puedan buscar. Es Mindfulness y Equilibrio Emocional, ¿correcto? Sí, la editorial es Sirio, en España, y está en las principales librerías. Bien. Gonzalo Brito es colaborador de la Sociedad Mindfulness y Salud desde el año 2010. Gonzalo ha impartido programas sobre mindfulness y compasión en Estados Unidos, América y Europa. Tu visita a Buenos Aires tuvo relación con la presentación de ¿qué? Yo vine acá invitado por la sociedad principalmente a hacer un programa intensivo de 3 días sobre mindfulness y equilibrio emocional que terminamos hace 2 horas. Y aprovechamos ese evento para presentar el libro que lo presentamos el miércoles recién pasado. Bien, ojalá este espacio te haya servido para meditar y relajarte un poco, aunque estamos medio como alterados todos, pero de verdad te agradecemos infinitamente que te hayas permitido este recreo, que nos hayas permitido escucharte, compartir con vos, tener este ida y vuelta aquí en la radio, en esta radio y en este programa donde estas cosas siempre suman. Claramente cuando vuelvas a Buenos Aires vamos a volver a invitarte. Nos gustaría saber, porque hay mucha gente que seguramente va a preguntarnos cómo sumarse a este plan, a estas 8 semanas cuando comiencen a trabajar aquí en Buenos Aires. Si buscan información, en el mismo espacio. En el mismo espacio, sí. Tenemos sesiones de atencionplena.com, es la página. Atencionplena.com. Y pueden también participar de sesiones gratuitas informativas de los programas, que es interesante para el que quiera saber. Vamos a tener una para los programas de reducción de estrés el 21 de febrero. 21 de febrero. Y también ahí las empresas pueden interactuar con ustedes y trabajar con ustedes, ¿no? Y hablar un poco del síndrome de Burnout, del síndrome de la cabeza quemada, el síndrome laboral que provocan a veces en algunos espacios esto ocurre y la gente lo está padeciendo todo. Es un tema para poder abordarlo. Gracias. Gracias, Gustavo y equipo. Ha sido un gusto estar aquí. Gracias, muchas gracias. Un placer. Gente, quédense, no se vayan. Hay muchísima más información para compartir con ustedes. Este fue un momento aquí en la Cocina del Mundo.